Ok, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el tema de los caminos y de los ciclos hamiltonianos del nombre del matemático irlandés Hamilton. Ok, entonces, recordatorio. La cosa es que, dado un grafo en un grafo o multigrafo que dirigido o no, puede ser dirigido. Entonces, lo que yo llamo es camino hamiltoniano. Es un camino simple que pasa por todos los vértices de G. ¿Ok? Y el ciclo básicamente un ciclo hamiltoniano, es un ciclo que pasa por todos los vértices de G. Y se dice que un grafo es hamiltoniano cuando contiene un ciclo hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, grafo hamiltoniano
grafo que tiene un ciclo hamiltoniano. Y un grafo semi-hamiltoniano es un grafo que tiene un camino hamiltoniano, pero ningún ciclo hamiltoniano. ¿Ok? Y hay muchas razones por qué puede ser útil tener un grafo hamiltoniano, es decir, tenemos un modo de visitar absolutamente todos los vértices una vez solamente y por un ciclo, y esto permite conocer muchas más cosas sobre los grafos. Entonces, hay muchas cosas que ya dije la vez pasada, es que no hay vínculo entre los recorridos eulerianos y los caminos hamiltonianos. Tampoco hay vínculo entre los circuitos eulerianos y los ciclos hamiltonianos, son temas distintos. En particular, no tenemos ningún criterio al día de hoy para saber cómo detectar que un grafo sea hamiltoniano o no. Vimos que tenemos un criterio muy sencillo para los circuitos eulerianos y los recorridos eulerianos, pero para Hamilton no tenemos nada, y es todavía un tema de investigación. Entonces, de algún modo, si no lo sabemos, es la culpa suya, porque no hicieron el trabajo de matemático que nos falta. Necesitamos mucho más cerebros para pensar en el tema. Ok, es casi una publicidad en forma de media broma, porque quizá algunos de ustedes podrían trabajar más el tema después. Tenemos un instituto para esto. Ok, entonces hay que hacer unas observaciones. Primera cosa, hay que ver que hay algunos grafos que claramente no tienen ciclos ni caminos de Hamilton. Un ejemplo típico es este grafo. Este grafo, claramente, K3, tiene un ciclo de Hamilton porque ya es un ciclo. Pero, por ejemplo, si yo hago si miran no hay ciclo de Hamilton porque si ya hay un ciclo, es el único ciclo que se puede hacer. ¿Y cómo puedo visitar este vértice? ¿Okay? Pero tiene un camino de Hamilton. Por ejemplo, un camino de Hamilton para este grafo es este. ¿Ok? Es un camino de Hamilton, no es un ciclo de Hamilton, es un ejemplo de grafo semi-hamiltoniano. ¿Ok? No es hamiltoniano porque no tiene ciclo de Hamilton, pero tiene un camino hamiltoniano. Ok, a veces diré hamiltoniano, a veces diré de Hamilton. Ok, esto es un ejemplo de grafo que es semi-hamiltoniano. Pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, yo podría, no sé qué. Acá es pero hay otros, por ejemplo, un poquito más complicados. Uno que viene de este ejemplo de Grimaldi. Por ejemplo, pueden imaginar este grafo. Ok. Ok, vamos a ver. A, B, C, D, E, F, H, I, J, y me pongo una arista acá y otra arista acá. Ok. Es fácil ver que, de hecho, que tiene un camino hamiltoniano, por ejemplo, este es un camino hamiltoniano. Pasa una vez por cada vértice. La cosa importante es que tienen que ser caminos simples, es decir, no puede pasar dos veces por el mismo vértice. Pero es fácil ver, con un poquito de razonamiento, convencerse al menos que no tiene ciclo de Hamilton.
Porque acá los ciclos que yo puedo hacer, o bien yo puedo hacer un ciclo acá y voy a ignorar esta parte, o bien yo puedo hacer este ciclo, por ejemplo, pero voy a ignorar este vértice, o bien yo voy a hacer este ciclo y voy a ignorar este vértice. ¿Entienden? Y no hay otros ciclos que yo puedo hacer. Acá yo tengo la lista de todos los ciclos ciclos maximales que yo puedo hacer. Por supuesto, hay ciclos más pequeños como este y este. Pero estos tampoco son ciclos hamiltonianos. Ok, esto también es un ejemplo de grafo que no admite ningún ciclo hamiltoniano, pero que sí admite caminos hamiltonianos. Y además, yo puedo hacer un grafo más sencillo. Este ni siquiera tiene un camino de Hamilton. ¿Ok? Porque si yo intento hacer un camino, yo voy de acá, y o bien yo voy acá, o bien yo voy acá, o bien yo voy acá, y yo ignoro los otros dos, o bien yo parto de acá, punto de partida, yo voy acá, y después tengo dos opciones, o bien ir acá y estoy ignorando este, o bien voy allá y estoy ignorando este. Y no hay, ni siquiera hay un camino de Hamilton. Entonces es un grafo que ni siquiera es semi-hamiltoniano. Ok, entonces hay muchos casos posibles y no tenemos tantos criterios para saberlo. Ok, entonces una idea que voy a defender es que intuitivamente, la intuición es que un grafo es hamiltoniano o semi-hamiltoniano cuando tiene bastantes aristas. Es claro que acá, si yo me añado un montón de aristas, voy a conseguir hacer las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, acá si yo me doy un grafo completo, por supuesto que es hamiltoniano. Porque si yo tengo un grafo completo, ¿cómo yo puedo hacer cualquier camino entre cualquier par de aristas, cualquier par de vértices? Basta con hacer cualquier permutación de los vértices, y como siempre hay una arista, voy a poder hacer un ciclo hamiltoniano. Entonces la observación, por ejemplo, es que un grafo es hamiltoniano o semi-hamiltoniano cuando tiene bastantes, o ¿cómo se dice bastantes aristas? Muchas, suficientemente. No, eso es muy rebuscado. ¿Qué se diría? No muchas, bastantes aristas. Es decir, acá es una palabra informal, pero es para decir que si yo no sé dibujar un camino de Hamilton, siempre puedo añadir aristas y al final voy a conseguir porque, y por ejemplo, el grafo K sub n, que es el grafo completo, siempre es hamiltoniano. Y no solo es hamiltoniano, pero yo tengo un montón de ciclos de Hamilton. Porque si yo me doy cualquier permutación de los vértices, siempre esto me va a definir un ciclo. ¿Ok? Entonces tendré un montón de ciclos, de hecho. Entonces es interesante ver que de hecho los grafos completos son hamiltonianos de modo gratis. Entonces, ahora lo que vamos a ver dos casos. La noción de grafo hamiltoniano funciona a la vez para los grafos, los multigrafos, dirigidos y no dirigidos. ¿Ok? Es una noción que se emplea para todos estos contextos. Vamos ahora a ver el caso de los grafos dirigidos y vamos a definir la noción de torneo. Ok, sí, en teoría de grafos hay los torneos y es una noción bastante similar a la noción de torneo que ya conocen. Ok, definición. Básicamente, un torneo es un grafo que es casi dirigido, es un grafo dirigido. Ok, es un grafo dirigido G igual BE,
tal que para todos los vértices distintos, x distinto de y en B, tenemos que o bien la arista x, la voy a escribir así, x flecha y pertenece a E, o y es el o exclusivo, o la arista ix pertenece a E. ¿Qué quiere decir? Esta forma es la noción equivalente a la noción de grafo completo, pero para los grafos dirigidos. La intuición es que un grafo, un torneo, se obtiene a partir de un grafo completo no dirigido, y después para cada arista yo doy una orientación. Y entonces, básicamente es esto la intuición. Intuición. Un torneo es un grafo obtenido a partir de grafo completo Kn para algún n mayor o igual a 1, orientando cada arista. De algún modo, porque cada vez tenemos n por n menos 1 dividido por dos aristas, y para cada arista tengo dos orientaciones posibles. ¿Y por qué un torneo? Porque la idea es que cada vértice representa un equipo o bien un jugador. Que sea completo dice que cada jugador encuentra cualquier otro jugador, es un torneo. Y la arista dice que X derrotó a Y, o bien Y derrotó a X. Da el resultado. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, un ejemplo de torneo, por ejemplo, voy a partir de K4, ¿ok? Tengo mis 4 jugadores, y después digo que acá A derrotó a B, B derrotó a C, pero acá C también puede derrotar a A, puede tener un ciclo o no, y acá tengo este y este. Es un ejemplo de torneo, ¿ok? Es decir, básicamente es tomar un grafo completo y orientar sus aristas de cualquier modo. Entonces el grafo completo es único a menos de isomorfismo, pero no es el caso de los torneos, que son los resultados. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Muy sencilla. Y esa razón que se llama un torneo. Es decir, básicamente es el resultado de un torneo. Hice todas esas combinaciones de dos jugadores y pongo la arista en una dirección o la otra en función de que el jugador ganó o perdió su partido con el otro. ¿Ok? La flecha A, flecha B significa que A mató a B, básicamente. ¿Sí? En este caso, yo podría llegar de cualquier vértice a cualquier otro haciendo un conjunto de movimientos. Pero es posible que haya un torneo en el que, por ejemplo, hayan dos flechitas que vayan para A. Sí, sí. Acá, si miras bien, acá yo tengo dos flechas, D que va a A y C que va de A. Pero lo que vamos a ver es que en cualquier torneo hay un camino de Hamilton. Es una propiedad notable, ¿no? Yo puedo hacer un camino de Hamilton. Acá vamos a probar. Vamos a ver si yo sé improvisar un camino de Hamilton. Acá, ok. Básicamente. No. Sí. Fácil. Acá ya era fácil. A, B, C, D. Esto, inclusive es un ciclo de Hamilton, tengo suerte. No siempre existe. Pero acá en este torneo existe un ciclo de Hamilton. Pero lo que vamos a mostrar es que en cada torneo existe al menos un camino de Hamilton. ¿Y qué pasaría si en vez de que A tiene flechita contra B, B tiene flechita hacia A? ¿Qué flechita quieres poner al revés? De B hacia A. De B hacia A. Tus deseos son órdenes. ¿Ok? ¿Así? ¿Qué pasa? Ok, acá voy de B a A,
puedo ir, estoy bloqueado acá. Entonces esto tiene que ser la última flecha, porque como yo no puedo hacer nada, así yo puedo ir, no puedo ir acá. Entonces esto tiene que ser la última flecha. Ok, voy a... ajá. Acá tengo esta. No, esta no puedo usar esta flecha, es la única cosa que dice. Ok, tengo que no usar esta flecha. Quiero pasar por B. B. Esto. B, D, A, no. No. B, C, D, A. Esto es un camino Hamilton. Y siempre existe. Siempre existe y yo propongo que lo demostremos porque es divertido. Ay, ay, ay. Ah, sí. Yo sé que ustedes tienen miedo a las demostraciones, pero es la parte más divertida de la matemática. Es la en que tenemos que usar el cerebro. Yo sé que para ustedes, mejor no usarlo. Ojalá la vida fuera tan linda sin cerebro. Hay que matar a toda la gente, es un buen modo, porque la muerte es matar el cerebro, es lo mismo. Ok, pero podemos aceptar que acá en la Facultad de Ingeniería podemos usar un poquito nuestro cerebro. Un poquito. Ok, vamos a demostrarlo. Entonces, el primer teorema es que cada torneo tiene un camino de Hamilton. Ok, entonces, todo torneo es el teorema. Un camino hamiltoniano, voy a usar la misma terminología. Ok, la estrategia que voy a hacer, hay dos casos que son triviales. Si el grafo solo tiene un vértice, no hay que hacer nada, porque no hay nada que hacer, el camino vacío va a funcionar. Si mi grafo tiene dos vértices, entonces solo tengo una arista y esta arista constituye un camino de Hamilton. Entonces, vamos a suponer que tiene al menos una arista. Entonces, la estrategia que voy a hacer es la siguiente. Yo pongo n igual a la cantidad de vértices. Y la idea es la siguiente. Lo que voy a hacer es que voy a demostrar que cada vez que yo tengo un camino simple, y si mi camino simple no contiene todos los vértices, yo puedo construir otro camino simple con un vértice más. ¿Ok? Voy a mostrar que voy a mostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que a partir de cualquier camino con P menos AN vértices, ok, yo me doy un camino, entonces si tengo P vértices, la longitud del camino es P menos 1. La longitud de un camino siempre es el número de aristas adentro. Si yo tengo un camino simple con P vértices, pero menor que N, entonces se puede construir otro camino simple con P más 1 vértices. Es decir, tengo un algoritmo que si ustedes me dan un camino de algún tamaño y si falta un vértice afuera, entonces yo puedo agrandar este camino, quizá cambiarlo un poco para obtener un camino un poco más grande.
Y es claro que si yo itero este método, a partir de un camino de una arista, después tendré un camino de 2 aristas, hasta el momento en que tendré un camino de n-1 aristas, es decir, n vértices, y habré visitado todos los vértices una vez exactamente. La cosa es que hay que entender que es un algoritmo de transformación que toma un camino simple y de tamaño p-1, de longitud p-1, y que devuelve otro camino simple con un vértice y una arista más. ¿Okay? Es un método de transformación. Y es claro que si yo itero este método, al final, ¿qué va a pasar? Voy a llegar a un punto en que tendré todos los vértices en mi camino y no podré más aplicar el método porque por falta de vértice. ¿Ok? Entonces, es lo que voy a hacer. Ok, sea un camino simple. Yo me doy un camino simple, x1, flecha x2, flecha etcétera, flecha xp, con p menor a n. Y acá hay que recordar que la longitud de este camino es p-1. ¿Ok? Tengo p vértices, entonces tengo p-1 aristas, es la longitud. Ok, y yo supongo que no contiene todos los vértices, es decir, que existe al menos un vértice afuera. No, longitud p-1 porque empecé a 1, entonces hay una arista menos. Hay p vértices, y como hay p vértices, hay p-1 aristas, como siempre. La cantidad de aristas de un camino siempre es 1 menos que la cantidad de vértices. ¿Ok? Esto es el gran problema de la vida, es que cuando quieren hacer una barrera, acá hay que comprar 4, pero acá hay que comprar 3. ¿Ok? El gran problema de la vida en el campo, para guardar las vacas. Yo sé porque nací en el campo. ¿Sí? ¿Sí? Salvo si yo hago un ciclo en qué caso tengo la misma cantidad. ¿Ok? Es el gran problema. O bien cuando hacen una línea de luz, de electricidad, hay la cantidad de palos y la cantidad de trozos de hilos, que es 1 menos. Ok, ahora tenemos un camino simple y mi hipótesis es que mi camino simple todavía no consiguió llegar a tomar todos los vértices. Entonces existe un vértice afuera. Ok, entonces me voy a dar, sea un vértice X afuera del camino. Y acá uso la idea que me quedan vértices afuera. ¿Ok? Y voy a mostrar que yo lo puedo poner adentro. Pero hay que hacerlo de modo astuto. Ok, se distinguen 3 casos. Ok. Primer caso, el caso fácil. El caso 1 es caso en que la arista X va a X1. Sabemos que como es un torneo, o bien hay una arista de X a X1, o bien hay una arista de X1 a X. ¿Ok? Caso X. ¿Qué pasa en este caso? Es fácil, hay que añadir X por la izquierda y tenemos un camino un poquito más largo. ¿Ok? Entonces se considera el camino X, flecha X1, flecha XP, con P más 1 vértices. Y es un camino simple. ¿Ok? Nadie aparece 2 veces. ¿Ok? Ya lo agrandamos. Ok. Segundo caso. El caso en que X, la flecha va al revés, en la mala dirección, pero tenemos una flecha que va de X sub P hasta X. Tenemos suerte.
¿Ok? Es decir, acá tenemos la mala flecha, la mala dirección, no podemos ir de x a x1 porque estamos en la mala dirección, pero de x sub p podemos ir a x. ¿Ok? Ahora podemos poner x por la derecha. Se considera x1, flecha x2, flecha xp, flecha x, con p más 1 vértices. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tercer caso? El caso en que no se puede poner x ni por la izquierda ni por la derecha. Es el caso de mala suerte. ¿Ok? Caso x aquí y xp en esta dirección. ¿Ok? Es decir, realmente no tenemos suerte. Básicamente, no podemos poner x ni por la izquierda de x1 ni por la derecha de p. Ok, entonces es una cosa interesante porque sabemos que si yo lo escribo así, yo también lo puedo escribir así, que tengo una flecha que baja y acá una flecha que sube. ¿Ok? Otro modo de escribir la misma cosa. Y ahora, la observación que voy a hacer es que acá yo puedo observar que los otros vértices o bien tienen flechas que bajan o bien flechas que suben. Y hay al menos una que sube. Entonces hay una primera que sube. ¿Ok? Entonces, sea i entre 2 y n no puede ser el primer índice porque la flecha baja. Tal que yo tengo que la flecha sube, es decir, que x flecha x sub i pertenece al grafo. Es decir, yo observo que hay muchas flechas que bajan y al menos hay una que sube. Entonces voy a considerar la primera que sube. Lo que quiere decir es que yo tengo x1, una flecha que va a x, hasta xi sub menos 1, que baja también. Y después tengo, a partir de x sub i, tengo una flecha que sube. Y acá tengo flechas acá, por supuesto. Y después tengo mis flechas hasta x sub p. ¿Y qué observan? Yo tengo un camino un poquito más largo, que es este. Yo puedo hacer este camino. Yo bajo, yo subo y yo voy acá. Y tiene un vértice más. ¿Pueden ver el truco? Es decir, usando que acá había una flecha que bajaba y otra flecha que subía, dije, ok, voy a ver cuándo hay la transición. Pasamos de que baja a la que sube y ¡pum! Esto nos da la posibilidad de hacer algo afuera. Ok, entonces se considera el camino. Yo voy de x1 hasta a xi menos 1, después inserto x, después x sub i, y después voy a x sub p con p más 1 vértices. Y esto es un camino simple, ¿ok? No pasa dos veces por el mismo vértice. ¿Okay? Estos son todos distintos a pares y este es distinto de estos. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Y es suficiente, ya está. Ya está. Porque lo que vimos es que cada vez que yo tengo un camino simple que no es completo, a quien le falta un vértice, yo puedo agregar este vértice o bien al inicio, o bien al final, o bien insertándolo en la mitad. ¿Ok? Y con este método yo puedo agrandar mis caminos hasta el momento en que no me queda ningún vértice. El camino obtenido es un camino hamiltoniano. ¿Ok? Pueden ver el truco, la estrategia. Esto es matemática. Esto es realmente matemática. ¿Ok? Es decir, hay una idea, un truco de ver cuál es el método para llegar al resultado obtenido. Es la matemática que a mí me gusta porque no hay cuentas. Hay menos oportunidades para equivocarse, al menos para mí. Ok, esto me termina la demostración. Pueden ver cómo funciona. Ahora voy a ver
Vimos esta demostración. Ok, voy a ver. Perfecto. Ok, ahora la intuición es que, ¿qué quiere decir esta cosa? Esta cosa dice, por ejemplo, lo siguiente. Imaginemos que tenemos un torneo de ajedrez, o bien un torneo de fútbol, o bien un torneo de Mario Kart o algo así, ¿ok? Podemos hacer un torneo con cualquier cosa. Ok, y ahora es claro que a veces si yo me tomo 3 jugadores o equipos, a veces es posible que A derrotó a B, B derrotó a C, pero esto no quiere decir necesariamente que A derrotó a C. Es decir, la noción de derrota no es un orden, no es transitiva en general, ¿ok? Y se puede ver en el fútbol muy frecuentemente que tengamos un equipo A que derrota a B, B que derrota a C, sin embargo C derrota a A. Ok, sin embargo, lo que dice esto es que cada vez que tenemos un torneo, se puede escribir una lista completa de todos los jugadores, de tal modo que cada jugador derrota al siguiente. Es esto un camino hamiltoniano. Y esto es una propiedad, es decir, que cuando tienen que imprimir los resultados de un torneo, siempre existe un orden total, tal que cada jugador derrota al siguiente. Y es esto un camino euleriano. Entonces es una cosa que sabrán la próxima vez que tendrán que organizar un torneo. Cada vez, después de los resultados, pueden escribir una lista que tiene esta propiedad. Es decir, tienen la propiedad de la lista A1, A2, lo voy a escribir acá. A2, A3, etcétera, AN. De tal modo que A1 derrotó a A2, A2, A3, A3, A4, etcétera, AN-1, AN. Pero no quiere decir que, por ejemplo, A2 derrotó a A4. Pero siempre se puede escribir así. Es una linda propiedad, ¿no? No sé si se usa en la práctica porque nunca organicé. Tengo que confesar que nunca organicé esta cosa. Ok, pero yo estoy seguro que en la sala hay gente que organiza juegos y torneos, entonces ya sabrán cómo presentar los resultados. Ok, era un primer ejemplo que dice que cuando el grafo es completo dirigido, que es un torneo, ya podemos hacer un camino de Hamilton, pero orientado. Ahora vamos a ver el caso no orientado. Ok, ahora yo dije que tenemos un camino de Hamilton cuando hay bastantes vértices. Ok, ahora voy a dar un teorema que es una condición suficiente. Teorema. Sea, acá hay que verificar, sea G igual BE, un grafo y ahora no dirigido. No dirigido y sin lazos para facilitar las cosas y sin lazos. Ok. Yo me doy un grafo no dirigido sin lazos. Y lo que voy a mostrar, si para todos vértices distintos tenemos que el grado de x más el grado de y es mayor o igual a n menos 1 con n la cantidad de vértices. Es decir, si la suma de 2 grados de vértices distintos siempre es mayor o igual a n menos 1, entonces existe un camino hamiltoniano.
Y esto es, claramente dice si existen bastantes vértices. Para cada par distintos, cuando yo sumo, hay al menos n-1 grados. ¿Ok? Es muy raro cuando uno piensa en esta cosa. Pero es una forma de decir que hay bastantes aristas. Porque acá, grado de x explica cuál es la cantidad de aristas alrededor de x. Grado de y es la cantidad de aristas alrededor de y. Y básicamente dice que el grafo es medio completo. Porque si fuera un grafo completo, el grado de x sería n-1, ¿no? Porque un grafo completo, cada vértice está conectado a todos los demás. Entonces el grado siempre es igual a n-1. Y n-1 más n-1 son 2n-2, es decir, el doble. Esto quiere decir que si el grafo es de algún modo medio completo, tiene la mitad, al menos la mitad de las aristas de un grafo completo, más o menos. Entonces existe un camino hamiltoniano. Demostración, sí, la vamos a hacer. Es una demostración con una idea bastante similar a la de acá. Pero la primera cosa que tengo que demostrar es que es conexo. Porque esta propiedad, que es una propiedad numérica, implica que el grafo es conexo. ¿No lo creen? Esto implica que el grafo es conexo. Porque antes voy a usar el hecho que el grafo sea conexo. Entonces la primera cosa es que vamos a demostrar que es conexo. Y después voy a usar el hecho que sea conexo. ¿Okay? Porque, por supuesto, si tengo un camino hamiltoniano, mi grafo es conexo. Esto es seguro. Pero antes de demostrar la existencia del camino hamiltoniano, voy a demostrar una propiedad más débil que es conexo. Y a partir de esa propiedad voy a obtener el grafo hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, primero demostremos que G es conexo. Y como siempre en matemática, como muchas veces, no siempre, cuando demostrar que algo se cumple, vamos a hacerlo por el absurdo y vamos a suponer que no se cumple. Okay. Por el absurdo, se supone que G no es conexo. ¿Ok? Y si es no conexo, ¿cuántas componentes conexas tiene? Al menos dos. Tiene al menos dos componentes conexas. ¿Ok? Se supone que G no es conexo y se consideran dos componentes conexas C1 y C2 con, voy a escribir C1, componente C1 tiene n1 vértices y la componente C2 tiene n sub 2 vértices. ¿Ok? Cada componente conexa tiene sus propios vértices. Ok, ahora voy a... se consideran dos puntos, dos vértices, sean vértices, dos vértices. Básicamente yo me doy x en la primera componente conexa e y en la segunda componente conexa. ¿Ok? Y ahora voy a hacer un poco de aritmética. Lo puedo escribir acá. Okay. ¿Pueden leer acá? Ok. La aritmética que voy a hacer, se observa que el grado de x más el grado de y. ¿Qué podemos observar? El grado de x son las aristas conectadas con x. ¿Ok? Pero están todas en la misma componente conexa. Entonces, ¿cuántas hay? A lo sumo, n1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es menor o igual a n1 menos 1.
Porque acá en la componente conexa C1 hay N1 vértices, no puedo contar este porque ya está en el centro, entonces alrededor de él, en la misma componente conexa, tiene N1 menos 1. En el caso de que fuera completo, sería exactamente N1 menos 1, pero es menor o igual a N1. Y esto es menor o igual a N2 menos 1. ¿Ok? Entonces, esto es menor o igual a N1 más N2 menos 2. ¿Ok? Y esto, N1 más N2 es menor o igual a N. Entonces es menor o igual a N menos 2. Contradicción, porque la hipótesis dice que la suma de los grados tiene que ser mayor o igual a N menos 1. Entonces esto es estrictamente N menos 1 y esto es la contradicción. Pues, contradicción, pues el grado de X más el grado de Y tiene que ser mayor o igual a N menos 1, por hipótesis. Pueden ver que acá hay una contradicción. No puede ser a la vez menor a N menos 1 y mayor o igual a N menos 1. Ok, ¿cómo por hipótesis tengo esto? Esta desigualdad es imposible, esta desigualdad es imposible, esto es imposible, entonces esto es imposible. Entonces es conexo. El grafo es conexo. Ok, es muy interesante porque esta hipótesis implica la existencia de un camino entre dos vértices cualesquiera. Es muy interesante. Esto muestra que cuando hay bastantes aristas, el grafo tiene que ser conexo. Ok, ya demostramos que el grafo es conexo. Ok. Ahora tenemos que construir un camino de Hamilton. Ok. Vamos a seguir un camino de Hamilton. Ok. Ya demostramos esto. Entonces, como anteriormente, ahora se trata de describir como anteriormente la estrategia es como anteriormente es transformar cualquier camino simple con P, con una cantidad de aristas menor n vértices, ok, en un camino simple con P más 1 vértices. Es la misma técnica, ok. Es decir, voy a mostrar que cada vez que tengo un camino simple, voy a partir del camino simple con un vértice o una arista, es decir, dos vértices, y después voy a mostrar cómo se puede agregar, transformar mi camino simple en un camino con un vértice más. Y por supuesto, si yo tengo este método que permite transformar un camino en un camino un poquito más largo, al final voy a obtener un camino que pasa por todos los vértices. Y este no lo podré más extender. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un camino y vamos a ver todas las estrategias que podemos hacer para extenderlo. Ok. Ok. Ok, sea un camino simple. Un camino simple x1, etcétera, hasta x sub p. Y acá yo supongo que p es mayor o igual a 2, es decir, que ya tenemos al menos una arista, y es estrictamente menor a n, lo que quiere decir que la longitud del camino es p menos 1 y que falta al menos un vértice que está afuera. ¿Ok? Entonces, voy a distinguir tres casos. ¿Ok? Tres casos, se distinguen tres casos.
Ok, primer caso es que existe un vértice X que no pertenece al camino, ¿ok? Adyacente. Acá yo soy un poquito idiota porque acá estoy en un grafo no orientado, entonces tengo que sacar las flechas. Es un grafo no orientado. Disculpa. Acá me olvidé de decir que es un grafo no dirigido. Es un grafo no dirigido, ¿ok? Sin lazos. Entonces acá mis caminos no son orientados. Esto facilita mucho el razonamiento. Ok, existe un vértice X adyacente a X1. ¿Ok? Existe un vértice afuera adyacente a X1. Ok. Se considera el camino X, X1, etcétera, XP, que tiene P más 1 vértices. Y ya está. ¿Ok? Es el caso fácil. Existe un vértice afuera que es adyacente a X1, hay que enchufarlo y boom, boom, tenemos un camino un poquito más largo. Segundo caso, misma cosa con X sub P. ¿Ok? Existe un vértice X que no pertenece, aparece el camino, y que es adyacente a X sub P. En este caso, se considera el camino X1, X sub P, X, yo enchufo X por la derecha, y que es con P más 1 vértices. Ok, tengo un nuevo camino más largo. Ahora vamos a hacer la parte difícil, es que cuando no hay ningún vértice adyacente a X1 afuera, y que hay ningún vértice adyacente a X sub P afuera. Ok. Como siempre, en una demostración empezamos siempre con los casos más fáciles para entrenar el cerebro. ¿Ok? Pueden ver que estos dos casos son bastante fáciles. Ahora vamos a ver el caso que es aburrido. Y es el caso que requiere un poco de imaginación. Ok, este caso se considera el camino X1, X sub P, XC, X con P más... Ahora, tercer caso. El tercer caso es que no tenemos suerte. Todos los vértices adyacentes a X1 están acá, adentro. Y todos los vértices adyacentes a X sub P están adentro también. O sea, no se puede conectar ni X sub 1 ni X sub P con alguien afuera. ¿Ok? Entonces, el tercer caso es los únicos vértices adyacentes a X1 o X sub P pertenecen a X1, X sub P. Es decir, que si yo tengo adyacencia, los vecinos de X sub 1 están acá y los vecinos de X sub P también. Y ahora vamos a ver que podemos hacer muchas cosas con esta información. Ok, hay un primer caso. Se distinguen dos casos. Si yo fuera pedante, yo diría que dos subcasos, porque ya estamos adentro de un caso. Ok, el caso 3.1, estamos en el caso 3, es un subcaso. Okay, 3.1. Primer caso, que es el caso fácil, existe una conexión entre X1. Ok, no, antes de hacer esto, voy a demostrar que en este caso, vamos a demostrar que existe siempre un ciclo. Es decir, vamos a demostrar que se puede formar un ciclo de longitud P
a partir de x1, xp. Es decir, que se puede reordenar las cosas de modo a hacer un ciclo. Opa. Ok, para ello voy a distinguir dos casos. Ahora, el caso 3.1. El caso fácil es que podríamos imaginar que hay una arista x1, xp. Y acá tenemos el ciclo. ¿Ok? Ok, primer caso, tenemos que la arista x1, xp pertenece a E. Tenemos el ciclo. Tenemos el ciclo x1, x2, x sub p, y puedo cerrar, ya está, tengo un ciclo. Ok, ahora el caso aburrido es el siguiente. Ese es el caso en que esta arista no existe. Ok. Ahora, observo la cosa siguiente. Todos los vértices adyacentes a x1 pertenecen a esta lista. Y todos los vértices adyacentes a x sub p pertenecen a esta lista. Ok, voy a definir sean. Voy a definir dos conjuntos de índices. El primer conjunto es I, es el conjunto de los índices entre 2 y p, tales que hay una adyacencia entre x1 y x sub i. Pertenece a las aristas. Es decir, considero todos los índices entre 2 y p tal que hay una arista entre x1 y x sub i. ¿Ok? Y es distinto de 1 porque es mayor o igual a 2. No hay lazos. Pero yo también puedo formar J, es el conjunto de los I entre 2 y p, tales que ahora hay una arista entre x y menos 1 y x sub p. Acá hay que observar que x sub p no podemos tener arista entre x sub p y x sub p, entonces las aristas están antes. Entonces, en lugar de considerar las aristas x sub i y x sub p, pongo xi sub menos 1, de tal modo que si i está entre 2 y p, i menos 1 está entre 1 y p menos 1. Y son las aristas posibles. Ok, y ahora, por la información anterior, ¿cómo sabemos que los únicos vértices adyacentes a x1 o x sub p están dentro de estos conjuntos? Esto contiene todas las aristas adyacentes a x sub 1 y este contiene todas las aristas adyacentes a x sub p. No hay otras. Porque por hipótesis 3 no hay ningún vértice externo a nuestro camino que esté conectado a x sub 1 o que esté conectado a x sub p. ¿Ok? Estamos en el momento difícil en que no podemos extender nuestro camino ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Entienden el problema? Entonces lo vamos a extender de otro modo. Entonces sabemos que por lo anterior, sabemos que el cardinal de I es exactamente el grado de x1. Es decir, la cantidad de elementos de I es exactamente la cantidad de vértices adyacentes. ¿Y por qué? Porque los vértices adyacentes a x1 están entre x sub 2 y x sub p. No están afuera, no puede ser x sub 1. Y de mismo modo, el cardinal de J, la cantidad de elementos de J, es el grado de x sub p. ¿Ok?
la razón es que los índices, los vértices adyacentes a x sub p, solo pueden ocurrir entre x sub 1 y x sub p menos 1. Que yo también puedo escribir xi menos 1 con p entre 2 y p, que es otra forma de notación. Acá vamos a ver el truco que consta de usar acá i y acá i menos 1. Acá solo es un cambio de variable. ¿Ok? Pero acá, considerar ese conjunto de índices es muy interesante. Porque se observa lo siguiente. Estos dos se observa que, ahora un truco de aritmética, un poco de conteo, se observa que los dos conjuntos I y J están incluidos en el intervalo 2P. ¿Ok? Son números entre 2P. Y el tamaño de 2P es igual a ¿qué? Es igual a P menos 1. Y por hipótesis, como P es menor a N, es estrictamente menor a N menos 1. ¿Ok? Por otro lado, es decir, que estos dos conjuntos tienen estrictamente menos que N menos 1 elementos. Tienen a lo sumo N menos 2 elementos. Por otro lado, tenemos que el tamaño de I más el tamaño de J es igual al grado de x1 más al grado de x sub p. Por esto. Y sabemos que la suma de los grados es mayor o igual a n menos 1, por hipótesis. Entonces tengo dos conjuntos cuyos cardinales superan la cantidad de elementos de este intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que se solapan. ¿Entienden la idea? Es el truco. Tengo dos conjuntos finitos, incluidos en un coso que tiene menos que n menos 1 elementos, pero la suma de los cardinales es mayor a o igual a n menos 1. Estos no pueden ser disjuntos. No pueden ser disjuntos. ¿Ok? Por lo tanto, I intersección J es no vacío. Existe al menos un índice común a I y J. ¡Wow! ¿Entienden la cosa de conteo? Y pueden ver que acá hay que ser muy preciso cuando contamos. Acá vemos que este intervalo tiene exactamente P menos 1 números, y como P es menor a N, este número es menor estrictamente a N menos 1. Y acá la suma, debido a mi hipótesis inicial, esto era la hipótesis del teorema, que ya borré, pero es el teorema que dice que para todo par de vértices distintos tengo que x1, xp, la suma de los grados es mayor o igual a N menos 1. ¿Ok? Entonces, sea un índice I que pertenece a la intersección. Ahora vamos a ver. Tenemos que, por definición, como estamos en I, tenemos una arista entre x1 y x sub I. Y también tenemos una arista entre xi menos 1 y x sub p. Ok, ahora vamos a hacer la figura para entender lo que pasa. Tengo x1, x2. Voy a llegar a x sub i menos 1, luego x sub i, luego x
etcétera, hasta x sub p menos 1 y x sub p. Ok, esto es mi camino inicial. Y yo observo que desde esto tengo una arista que va acá, básicamente de x sub 1 a x sub i. Y tengo otra arista que va de x menos 1 a x sub p. ¿Entienden? Si yo borro esta arista, obtengo el ciclo deseado. ¡Wow! ¿Sí? También se podría haber mostrado yendo por el lado de la conexidad. Porque yo tengo el grafo conexo y ya sé que por lo menos va a haber una arista entre el x sub 1 y cualquier x sub i, porque si no dejaría de ser conexo. Entonces sería ir bajando poco a poco. Es exactamente lo que vamos a hacer justo después. Pero para que la estrategia funcione, estoy de acuerdo contigo. Y es crucial que usemos este punto. Pero para que funcione, no sabemos cómo orientarnos y esa razón porque necesitamos un ciclo antes. La demostración va a funcionar porque no sabemos a dónde va a llegar. El problema es que lo que dice el compañero es lo siguiente. Es una excelente observación. Es exactamente esto. Esta buena idea. Lo que dice el compañero es lo siguiente. Tengo mi camino de tamaño de x1 a x sub p. Y lo que dice es que como existe alguien afuera y que el grafo es conexo, tenemos que ir acá, más o menos. ¿Okay? Necesitamos un camino acá. El problema que te vas a tener si haces esto es que no te vas a hacer un camino más largo. Porque o bien vas a elegir este camino por la izquierda, quizás será más pequeño. El ejemplo peor es el siguiente. Solo hay una arista acá. Y solo tendrás este camino, o bien solo tendrás este camino, y será más pequeño. Pero para sacar el problema, si tienes un ciclo en lugar, y que tienes esto, es suficiente para agrandar tu cosa. Y esa es la razón por la que estamos haciendo un ciclo. Entonces, vos entendiste el paso siguiente. ¿Ok? Viste el paso siguiente, es exactamente esto. Pero para que funcione, necesitamos no un camino, sino un ciclo. ¿Entienden? Lo que dice el compañero es básicamente para extender este camino, vamos a buscar a alguien afuera. ¿Cómo es conexo? Podemos conectar este alguien. Básicamente, lo que dice, tenemos un X afuera. Se conecta acá. Acá tengo una sucesión de vértices y el último antes de entrar en este camino es X'. Y me gustaría extender este camino de x1, x sub p con este X'. Pero no puedo. Acá no me da un camino. Y si yo hago esta parte, pierdo toda esta parte. Y si yo hago esta parte, pierdo toda esta parte. Y esta razón por que antes de hacer este trabajo, transformé mi camino en ciclo. ¿Pueden ver? Y ahora tengo el ciclo. Yo puedo borrar esta cosa, es decir, yo considero entre paréntesis. Existe, pero no la considero. Y obtengo mi ciclo. Entonces, tenemos el ciclo. Y el ciclo es x1, xi menos 1, hasta x sub p, y después voy bajando xp menos 1 hasta x sub i, y x sub i, x1, eso cierra. ¿Okay? Este es el ciclo, básicamente. Este es el ciclo que construimos. ¿Ok? Entonces, gracias a tu idea, podemos concluir. No, es una buena observación, porque es realmente el paso siguiente. ¿Viste? Porque ahora tuvimos que elegir un ciclo, pero es una buena idea. Yo pienso que el matemático que consiguió hacer esto tuvo exactamente la misma idea que vos. Dijo, ok, vamos a conectar a alguien de afuera y vamos a llegar acá. El problema es que había un problema, ¿qué elegir? Y el único modo para perder ningún vértice es transformarlo en un ciclo. Ok, a partir de esta idea, pueden ver que hacer una demostración es realmente tener ideas, que no tiene nada que ver con la idea de contar. Realmente es tener ideas, ver cosas. Esa parte interesante de matemática.
Ok, ahora, entonces, caso 3. Caso 3, continuación. Ahora, tenemos un ciclo de orden P. Y yo lo escribo así. I sub 1, I sub 2, I sub 3, etcétera, hasta I sub P. Ok, I sub P menos 1. Ok. Acá yo di los nombres, por ejemplo, acá no sé dónde, pero cambiando los nombres, yo los llamo X sub 1, X sub P para ponerlos en orden del ciclo. Ok. Ok. Hecho a partir de X sub 1, X sub P. Es decir, I sub 1, I sub P son X1 y X sub P, pero con otro orden para obtener el ciclo. ¿Ok? Solo cambia el orden. Es la razón que cambia las variables. Pero hay que entender que, es decir, que el conjunto X1, X sub P es idéntico al conjunto I sub 1, I sub P. Por ejemplo, acá podríamos imaginar que esto es I sub 1, I sub 2, I sub 5, I sub 6, I sub 7, etc. Pueden ver, yo cambio los números. Ok, tenemos un ciclo. Y ahora, sea un vértice X afuera de I sub 1, I sub P. Como G es conexo, existe un camino simple de X al ciclo. No sé dónde llega, pero llega en un momento del ciclo. Ok, entonces tengo mi X acá, y hay algún camino que, por ejemplo, llega acá a I sub I. Ok. Y este camino tiene una longitud al menos igual a 1, porque X está fuera del ciclo. Entonces hay un último paso, X'. Es el último vértice antes de ingresar adentro del ciclo. ¿Ok? Sea X' el penúltimo vértice de este camino. Y I sub I, su último vértice. Y ahora que estamos acá, es fácil decir que ahora podemos hacer un camino de longitud P con P más 1 vértices. Basta con considerar este camino. Por ejemplo, yo puedo hacer acá, y yo me paro un vértice antes de esto. Y tengo un camino, se obtiene un camino de un camino simple con P más 1 vértices. Y ya está. En todos los casos, pueden ver que considere caso 3.1, caso 1, caso 2, caso 3.1, caso 3.2. En todos los casos conseguí añadir, hacer un camino un poco más grande, usando el hecho que había cosas afuera. Y fue suficiente, ya está. Esto termina la demostración. Ok, yo pienso que es la última demostración que voy a hacer hoy, porque ya hicimos cosas bastante técnicas para hoy. Y voy a dar consecuencias de este teorema. Ok, ¿entienden después lo que pasa? Ahora que tengo un método que permite extender cualquier camino con un camino simple un poco más grande, es claro que si yo itero este método bastantes veces, voy a obtener un camino hamiltoniano. ¿Ok?
y después no podría agrandarlo más por falta de gasolina. ¿Okay? Es el ejemplo típico de demostración por falta de gasolina. Y acá la gasolina son los vértices afuera, que sirven para hacer la combustión que permite transformar los caminos. ¿Qué? Sí. No, pero muy frecuentemente se usa. Para mí la inducción también es un problema de gasolina. Ok. ¿Entienden la idea más o menos? Ok, ahora voy a dar otros teoremas relacionados al tema. Y, por ejemplo, corolario. Ok. Corolario 1. El corolario más sencillo es el siguiente. Es que, ok, sea G igual B, un grafo no dirigido sin lazos, ok, sin lazos, si tengo que el grado de X yo me olvidé, con n vértices, ok. Si el grado de X es mayor o igual a n-1 sobre 2 para todo X, entonces G tiene un camino hamiltoniano. Es decir, básicamente, si cada X está conectado con al menos la mitad de los vértices restantes, es suficiente para hacer un camino hamiltoniano. Y por supuesto, es obvio, es una consecuencia obvia, porque si yo me doy dos vértices distintos, que yo hago la suma, tendré algo mayor o igual a n-1. ¿Okay? Es obvio que es una consecuencia de lo anterior. Lo anterior era que grado X más grado Y es mayor o igual a n-1. Pero si todos los grados son mayores o iguales a n-1 sobre 2, si yo sumo 2, voy a obtener al menos n-1. Esto se reduce al teorema anterior. ¿Okay? Entonces la prueba es obvia, no la escribo, la dije al oral. Si tengo esta propiedad, y si yo me doy dos vértices distintos, el grado de X más el grado de Y será mayor o igual a n-1 sobre 2 más n-1 sobre 2, es decir, será mayor o igual a n-1. Y ya está. Y esto es el teorema anterior. Es una consecuencia. Eso quiere decir que si en un grafo cada vértice está conectado a al menos la mitad de los vértices restantes, ya tenemos un camino hamiltoniano. ¿Ok? No doy la prueba porque ya la di. Es un caso particular del teorema anterior. Ahora voy a enunciar un último resultado. ¿Sí? ¿Debería ser la parte entera? Sí, por supuesto. Después podrías poner mayor o igual a la parte entera. Pero acá no tengo problema si es un número real y un número entero. La desigualdad también tiene sentido. Pero si querés, observación que haces es, por supuesto, si esto es mayor o igual a esto quiere decir que esta parte entera superior. Pero es optativo esta cosa, no se necesita. Ok. G tiene un camino hamiltoniano. Bien. Ahora voy a enunciar un teorema que no voy a demostrar porque ya hicimos bastantes demostraciones para hoy. Y después yo sé que tienen cerebros bastante frágiles y que no quiero matarlos. Parece que va a servir en unos días. O no. Teorema.
Ahora es un tema interesante porque, y no sé demostrarlo, la demostración está en Grimaldi, que es Oystein y Ore y 60. Teorema del siglo XX. Quizás sus padres o bien sus abuelos existían. Ahora estamos acercándonos de cosas de hoy. Yo no existía, pero mis padres sí, por ejemplo. Básicamente, esto es contemporáneo un poquito antes de los Beatles, para los que conocen. ¿Ok? Entonces, no es algo tan antiguo. Y, por ejemplo, yo sé que ustedes conocen todos Edith Piaf, la cantante francesa Edith Piaf, todos conocen a Edith Piaf, y ella era mucho antes de esto. Entonces, el teorema es casi similar. Él dice que lo siguiente, sea G igual BE un grafo no dirigido sin lazos con B igual a N, si para todos vértices distintos tenemos que el grado X más el grado de Y es mayor o igual a N. Es una hipótesis un poquito más fuerte. En lugar de decir mayor o igual a N, menos uno dice mayor o igual a N. Hay uno más. Entonces ya sabemos que existe un camino hamiltoniano, pero además existe un ciclo hamiltoniano. Entonces, existe un ciclo hamiltoniano. Y hay el corolario, esto es un resultado, existe un ciclo hamiltoniano. Es decir, que si básicamente entre la suma es mayor o igual a la cantidad de vértices para cualquier par de vértices distintos, no solo tenemos un camino hamiltoniano, pero además tenemos un ciclo hamiltoniano. Y básicamente es un método de transformación de ciclos que es bastante similar. Entonces es una idea divertida de cómo hacer las cosas. Ok. Y también, voy a mirar la hora. Sí. Y también hay el corolario que es suficiente, que hay que dar. Y el corolario es el siguiente. Si GR de X es mayor o igual a N sobre 2, es el mismo corolario, para todo X en B, entonces G tiene un ciclo hamiltoniano. Ok, y ya está. Tenemos el ciclo hamiltoniano. Y es claramente una consecuencia de esto, porque por supuesto, me equivoqué. Sobre 2, por supuesto, me equivoqué, era sobre 2. Antes era n-1 sobre 2, ahora es n sobre 2. ¿Ok? Por supuesto, si la suma... no, es n, perdón, me equivoqué completamente. Es n acá, perdón. Estoy cansado. Y esto es n sobre 2. Perfecto. No me equivoqué. Ok. Es claro que si yo sumo esto 2 veces, obtendré el mayor o igual a n. Ok. Ya está. Y esto nos da un criterio, y esto dice, realmente, si hay bastantes aristas, entonces
tenemos un ciclo hamiltoniano. Es un criterio y tenemos demostraciones. La próxima vez vamos a hablar, no sé si será la última clase o no, voy a ver, pero pienso que sí. Vamos a hablar de dos temas que son los grafos planos y la coloración de grafos. Y en particular, un gran teorema conocido es que cada vez que tienen un mapa de países, ¿conocen el problema de los 4 colores? Tienen un mapa, cualquiera, ¿ok? Continentes, países, hacen un mapa de Europa o de Sudamérica, un mapa, ¿ok? Tienen regiones. Y cuando dibujan un mapa, necesitan colores distintos cuando países tienen una frontera común, por supuesto. Entonces, el problema es el siguiente: ¿cuántos colores necesito yo para hacer un mapa? ¿Ok? Cualquiera. Yo tengo un mapa del mundo, por ejemplo, con países, y la única restricción que tengo es que para que distinguir bien los países, cada vez que tengo 2 países con una frontera común, por ejemplo, si yo dibujo Francia, okay, Francia es esto más o menos, es un hexágono, ¿ok? Acá tengo España, Portugal, acá tengo Italia, tengo acá Suiza, tengo Alemania, tengo Bélgica está acá. ¿Y cuántos colores tengo yo para hacer un mapa? Si yo me elijo un color acá, necesito que los colores de esto y esto sean distintos. Pero, por ejemplo, puedo usar el mismo mapa entre Francia y Portugal, porque Francia y Portugal no tienen frontera común. Y también Inglaterra, Irlanda no tienen frontera común, entonces puedo usar el mismo color. ¿Ok? Entonces, hay un teorema que dice que para dibujar cualquier mapa, solo se necesitan 4 colores. Es el teorema de los 4 colores, que fue demostrado en el siglo XX y cuya prueba completa fue hecha hace 10 años con ayuda de una máquina. Y voy a hablar un poco de la teoría subyacente adentro de esto. Ok, muchas gracias.